Pensamiento y literatura, y dentro del pensamiento, filosofía y psicología, en Occidente y Rusia. Occidente y Rusia siempre en los periodos históricos han dado la mano por intereses económicos, políticos y sociales y a veces han estado enfrentados, como sucede ahora, porque Rusia invadió Ucrania y bueno, pues Occidente aparte también tiene a otros enemigos por diferencias políticas, económicas, sociales, el caso de China o otros países en Oriente Medio. Pero vamos, Occidente y Rusia, que es lo que voy a hablar, se han dado la mano y se han enemistado de forma continua a lo largo del periodo histórico. Antes de hablar de psicólogos, filósofos y escritores, voy a definir dos conceptos. La psicología marxista habla del trabajo como la esencia del ser humano, es decir, el trabajo entendido como proceso de transformación de la naturaleza. Es a través de un proceso teleológico en el que el sujeto se transforma a sí mismo, cambia la naturaleza y cambia la suya misma. ¿Qué quiere decir el término psicología marxista? Es el ser humano en torno al trabajo, que al final el trabajo lo que se entiende es como un proceso de transformación de la naturaleza, es decir, porque el ser humano al final es un ser biológico como el resto de animales, con la fauna, la flora. Y se lleva a cabo un proceso teleológico en el que el sujeto se transforma a sí mismo, cambia la naturaleza y cambia la suya misma. Es decir, el ser humano va cambiando al final las estructuras de su entorno, que es el trabajo, la naturaleza. Y la psicología crítica busca contrarrestar la idea corriente de un individuo que únicamente es condicionado por las relaciones sociales. La psicología crítica lo que intenta es cambiar al individuo, su idea, su pensamiento y llevarla a cabo pues, en torno a las relaciones sociales. Claro, es como que únicamente es condicionado por las relaciones sociales. Es como que la psicología crítica lo que intenta es que el individuo vaya experimentando o cambie su versión en torno a las relaciones sociales y de su entorno, que es al final lo que a veces nos cuesta al ser humano. El ser humano al final es un ser, es verdad, dicen que es sociable, somos sociables, pero a veces cuesta y hay que comprender porque el ser humano tenemos diferentes pensamientos y siempre estamos o discutiendo por una cosa o por otra. Entonces, lo que intenta al final la psicología crítica o cualquier psicólogo o psiquiatra, que ellos son los que dan herramientas, es verdad que psiquiatría y psicología son conceptos primeramente diferentes, nada tienen que ver. Una psicología en torno que sea crítica, pues lo que intenta es, como el propio psicólogo, es ayudar a esa persona a cambiar su paradigma en torno a su idea, pues, para que sus relaciones sociales vayan mejorando. Klaus Holzkern fue psicólogo alemán, figura clave de la psicología crítica surgida en el movimiento estudiantil. En 1968 en el Psychologische Institut de la Universidad Libre de Berlín. De Holzkern hay que comentar que es uno de los psicólogos más importantes en el ámbito europeo, en el mundo occidental, pero que en España no ha penetrado tanto. Es verdad que su psicología crítica es muy importante, en torno al final al ámbito de las relaciones sociales, a contrarrestar esa idea de las personas, que es al final un terapeuta el que te va guiando con una serie de herramientas imaginarias, pues como hacen muchos de los psicólogos, psiquiatras, para que esa persona pierda miedos y vaya mejorando en su vida en el día a día. Muchos de los psicólogos por ello intentan llevar a cabo planes con ayuda para que la persona vaya mejorando por sí mismo. Y al final yo creo que es lo que todo el mundo queremos, ser felices nosotros, siempre sentirnos bien nosotros. Luego ya el entorno también se va a ir sintiendo mucho más seguro y mejor. Y de la psicología germana paso a la filosofía. Edvard Ilenkov fue filósofo soviético marxista y la obra es Dialectical Logic, Easy on Is History and Theory, de 1977, de Ilenkov, decir que es uno de los filósofos más destacados dentro de la teoría marxista en el ámbito soviético. Bueno, pues al final el comunismo, el marxismo, cuando la Unión Soviética nació, que fue poco a poco expandiendo su territorio y se convirtió en una de las principales potencias, y en una ideología y en una
bueno, una ideología y en un pensamiento económico muy importante durante el siglo XX, que hoy en día sigue habiendo comunismo en muchos países actuales, pero la Unión Soviética fue un país junto con Estados Unidos que bueno, pusieron dos temas en la cual hubo el comunismo, capitalismo en economía y bueno, pues en regímenes democráticos o regímenes comunistas. Eso fue durante el periodo de la Guerra Fría. Fyodor Sologab fue poeta y novelista ruso. Perteneció al simbolismo ruso. Sologab fue uno de los escritores más importantes de Rusia y muy conocido en lo que es Europa Oriental, sobre todo cuando existió en su momento el Imperio Ruso y la Unión Soviética. Y lo digo yo, que soy historiador. René Crevel fue escritor francés, perteneció al movimiento surrealista, con la obra Mi cuerpo y yo de 1925. Crevel fue uno de los escritores más destacados en el ámbito literario francés, europeo y en menor medida en España. Y murió muy joven. Mijaíl Bakhtin fue filósofo del lenguaje, historiador, crítico literario, teórico soviético. La obra de Bakhtin, El marxismo y la filosofía del lenguaje de 1929. Pavel Medvedev fue erudito literario ruso, además de profesor, activista social y amigo de Bakhtin, Pasternak y Sologat. Valentín Volosinov fue lingüista ruso, perteneció al círculo de Bakhtin, junto a Bakhtin y Medvedev, uno de los principales referentes de la teoría literaria marxista y de la teoría de la ideología. Los tres fueron importantes figuras dentro del ámbito de la filosofía, de la literatura, de la historia, de la lingüística. Bueno, dejaron huella en el ámbito ruso y soviético a la vez, porque más o menos desarrollaron sus obras y su pensamiento al final o su obra literaria, lingüística, eh, justo con el nacimiento de la Unión Soviética, que fue en el año 1922. Y bueno, con ello finalizo. Si os ha gustado este vídeo relacionado con la filosofía, literatura, psicología, darle a like, suscribiros y poner comentarios. Y comento que soy historiador y os mando saludos. Adiós.